Pensando en familia. Padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo. El rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia. En Citas de Radio. Bueno, y esta columna Pensando en Familia nos encuentra en comunicación con el psicólogo familiar Matías Muñoz. Él tiene larga trayectoria trabajando con chicos de todas las edades y en esta oportunidad lo hemos convocado para conversar sobre un vínculo que no ha tenido tanta prensa ni tanto estudio y nos interesa muchísimo. Es el vínculo entre los hermanos. Matías recientemente lanzó un taller para hermanos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y es por eso que queríamos conversar con él en el día de hoy. Bienvenido a Citas de Radio, Matías. Soy Elisa. ¿Cómo estás? Elisa, Anchi, ¿cómo andan? Un gusto de vuelta a hablar con ustedes. Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo andan por allá? Bien, muy bien. Bueno, muy interesadas en lo que tenés para contarnos. ¿Por qué te parece que el vínculo con los hermanos no se ha hablado tanto desde el punto de vista de los especialistas? Sí, la verdad que en lo que es estudio de familia se ha estudiado y se ha descrito mucho lo que es la relación padres e hijos y la relación de pareja, pero no tanto la relación entre hermanos. Y en mi experiencia, por lo menos, trabajando con familias, el vínculo con los hermanos puede ser un fuerte sostén en la existencia de los adultos, ¿no? Uh-huh. Como que en momentos difíciles de la vida los hermanos pueden ayudar mucho. Entonces es importante que se trabaje desde la infancia en esa relación entre hermanos, porque lo que hagan los padres con sus hijos puede ayudar o entorpecer esa relación, ¿no? Ajá. Entonces es importante desde que los chicos son chicos favorecer ese vínculo, pero la verdad que se los ha estudiado poco como vínculo, entonces hay mucho por hacer y eso es lo que hace que eso sea interesante. Tal cual, totalmente. Ahora, ¿los vínculos cambian, depende del número de hermanos? Sí, cambia del número de hermanos, de la cantidad de hermanos que sean, de la diferencia de edad entre ellos también. Uh-huh. Eso también, digamos, porque a veces se comparte el mismo ciclo vital y a veces no, porque hay mucha diferencia de edad. Uh-huh. Pero sobre todo va a cambiar mucho de cómo, del lugar que se le dé a cada hijo en la familia, porque el vínculo entre hermanos es un vínculo muy ambivalente, donde hay una especie de combinación interesante entre amor y rivalidad. Ajá. Entre una fuerte lealtad por pertenecer a la familia y al mismo tiempo una fuerte competencia por el amor de los padres. Uh-huh. Esos celos que aparecen entre los hermanos muchas veces tienen que ver con el deseo de ser el único para los padres, ¿no? Uh-huh. Si yo fui el primer hijo, fui único hasta que apareció mi hermano. Y eso me conecta con que aparecen otros en la vida que me sacan ese lugar de los únicos. Entonces, bueno, ahí se instalan los celos por primera vez en la vida de una persona también, que tienen que ver con ese deseo de querer ser mirado como el único. Y bueno, ya un hermano nos complica la vida cuando aparece si fuimos el más grande y nos demuestra que eso es imposible en la vida. ¿Se puede decir que los celos son como una emoción natural dentro de este contexto? Sí, lo que pasa es que hay que trabajarlos para que no nos compliquen la vida, pero es una emoción natural y vienen de una fantasía de querer ser el único para otra persona, uh-huh, o en la vida de otra persona. En este caso sería ser el único para los padres, uh-huh, y es una fantasía un poco ideal, ¿no? Que no es así después en la realidad. Entonces los celos todavía son como quejas por querer ser mirados como el más valioso. Uh-huh. O el más importante. Uh-huh. Hola Matías, soy Angie, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Angie? Bueno, pensaba en la relación entre hermanos cuando ya los hermanos son grandes, ¿no? O por ejemplo esto que hablabas de los celos, que por ahí uno, cuando los hermanos son chicos, son celos por la mirada de los padres, pero después como que se transforman esos celos, uh-huh, en algunos casos, ¿no? Sí, igual cuando trabajás con hermanos adultos, gente de 50 años, es interesante ver cómo sigue vigente lo que cada uno pensó de su madre y de su padre. Uh-huh. Cuando vos trabajás con hermanos es como cuando uno sale del cine, viste que viste la misma película pero viste una película diferente al mismo tiempo con la persona que fuiste al cine. Sí. Vos escuchás a hermanos hablar de su mamá, por ejemplo, y parece que hubieran tenido madres diferentes en algún aspecto, porque describen distintos aspectos de la misma mujer. Uh-huh. Lo mismo con el padre.
Entonces muchas veces es interesante que se escuchen entre ellos contando cómo cada uno vivió a su madre y a su padre, porque no los han vivenciado igual. Y a mí lo que más me interesa trabajar con hermanos es el vínculo de la empatía, que es que cada uno pueda conectarse con como el otro sintió la historia familiar. Claro. Porque parecen como si hubieran tenido distintos padres en algún lugar, y por supuesto que fueron el mismo, pero es muy subjetivo como cada hijo vivencia a un padre o una madre también, ¿no? Entonces se sorprenden muchos hijos de 45, 50 años a esta altura del partido hablando de sus padres y de la historia, y tratando de entender cómo cada uno vivió esa historia familiar. Y ahí aparece la pertenencia, que es una emoción que une mucho a hermanos, que es que formamos parte de la misma familia. Y entre la empatía y la pertenencia el vínculo se puede hacer muy sólido, y eso ayuda mucho en la vida. Los hermanos sean unidos, decía por ahí, ¿no? Matías, pero esta diferencia que hace que por ahí se describa, como vos decías, a la misma mujer, a la mamá, pero como si fueran personas distintas, ¿se da por personalidad de cada hijo o por la historia, por el momento en el que hayan llegado a esa familia, o qué es lo que por ahí determina o tiñe un poco esto que a veces se describe a la madre de tan distinto entre hermanos? Sí, son distintas causas. El lugar del nacimiento es algo que condiciona mucho. No es lo mismo haber sido el hijo mayor que ser el sexto hijo, por ejemplo, ¿no? Además de que se nace en otro momento de la vida de esa mamá o de ese papá, porque por ahí pasaron muchos años en la vida de esa persona, pero también el lugar de la ubicación. El hijo mayor suele tener algunas características que, si quieren, ahora revisamos un poco, el segundo otras y el último otras, ¿no? O sea que el lugar de la familia es una de las condiciones, de las variables que condicionan esa percepción. Después está así el estilo de personalidad de cada uno, y también afinidades, ¿no? Porque queremos a todos nuestros hijos por igual, pero algunos se acercan un poco más a la madre, otros se acercan un poco más al padre, se van dando distintos conflictos de lealtades o de acercamiento en la familia. Entonces a veces hay hermanos que se sienten más cercanos al padre y otros más cercanos a la madre, y eso también genera diferencias entre ellos. Claro. Entonces algunos salen a defender más a papá, otros salen a defender más a mamá. Entonces tenemos que tener cuidado los padres, sobre todo con los conflictos de pareja, para no meter a los hijos en el medio de esos conflictos, porque podemos complicar la relación entre hermanos, porque si no les estamos pidiendo que formen como bandos, ¿no? Y eso puede aumentar la rivalidad entre ellos. Matías, ¿y cómo, viste que hay un vínculo, digamos, dado por sangre, que son pertenecientes todos a la misma familia, hijos de padre y madre, y después hay un vínculo que es como de amistad, que se da entre algunos hermanos y en otros no, o sea, en algunas familias y en otras no? Sí. Digamos, ¿qué vendría a ser como esa profundidad en la relación, o ese clic que hacen después de adultos, o cómo, que es una relación sobre la relación de sangre? En algún momento se pensaba en la investigación de familias que lo que unía era la sangre. Entonces se hablaba de un principio que era la cosanguineidad, que es que los que tenemos la misma sangre nos sentimos pertenecientes a la misma familia. Después, cuando se empezó a investigar la historia de los hijos adoptivos, por ejemplo, que sentían una fuerte lealtad a su familia adoptiva, se descartó esta hipótesis de la misma sangre. Entonces lo que decimos en terapia familiar es que lo que une es la lealtad. Va más allá de la sangre, tiene que ver con las experiencias compartidas en común, con estilos de personalidades más compatibles, con cercanía en edad que me hace por ahí compartir juegos en la infancia. Mucho tiene que ver con experiencias emocionales significativas compartidas. Entonces, por ahí hermanos que no tienen la misma sangre, tienen una profundísima afinidad, y esto tiene que ver con una historia compartida en común, ¿no? Eso es lo que termina uniendo, creo yo, mucho más que la sangre. Por eso es tan importante los juegos en la infancia, ¿no? Las experiencias compartidas de disfrute familiar en la infancia, porque son experiencias que unen mucho en la vida después. También eso se puede hacer extensivo a esos amigos fuertes que uno tiene en la infancia, que comparte experiencias únicas y realmente lo siente como un hermano después de grandes, ¿no? Sí, que uno dice, ¿no? Cuando habla de un amigo tan cercano, dice, es como un hermano. Claro. Es como hablar de esa cercanía tan profunda, ¿no? Pero cuando vas a la historia de ese vínculo
de amistad, y sí, hubo muchas vacaciones o muchos días en algún lugar de vacaciones, ¿no? O familias que eran vecinas, entonces prácticamente compartían mucho tiempo juntos. Hay mucha historia compartida que genera esa lealtad y esa pertenencia. También pasa que cuando los hermanos viven... De la lealtad hemos hablado alguna otra vez, pero ese Sí, perdón. No, decía esto de la lealtad, que es ese sentimiento que une, ¿no? Que une a las familias, es un sentimiento que da adherencia a los valores de un grupo, ¿no? En este caso de una familia, ese sentimiento genera mucha unión. Y también puede pasar, Matías, que dolores fuertes vividos en familia hace que los hermanos hayan vivido cada uno en un lugar distinto, esa experiencia dolorosa, y eso haga que se dificulte el vínculo, porque volver les recuerda ese dolor. Sí, incluso que por ahí alguno de los hijos vivió mucho más intensamente que otros, entonces a algunos de los hermanos les cuesta entender esa vivencia, ¿no? Porque incluso por ahí alguno ni siquiera la recuerda como significativa. Entonces ocurrió algo en la historia familiar que uno de los hijos vivió con muchísima intensidad y para los otros no fue tan importante, entonces ese que lo vivió así va a necesitar que sus hermanos entiendan y comprendan que esto para él fue algo que marcó como un antes y un después en su vida, ¿no? Y es llamativo porque son acontecimientos objetivos, pero que cuando los hermanos los relatan no tuvieron la misma intensidad emocional en cada uno de ellos. Entonces lo que yo busco en los talleres muchas veces es el diálogo de estas experiencias para que se pueda terminar de entender que por ahí no fue tan importante para mí, pero sí para mi hermano, y que en él marcó su vida, eso que ocurrió, ¿no? Y puede ser algo traumático, que genere dolor, y también puede ser algo agradable, ¿no? Algo que generó un buen desarrollo en él también. Matías, y uno como padre, lo que a uno le gustaría es que sus hijos además puedan ser amigos, ¿no? O que por lo menos crezcan con un vínculo fuerte de hermanos, por esto que decías al principio de que los hermanos son como un sostén para la vida y de adultos también. ¿Qué recomendaciones hay para que los padres, de alguna forma, si bien ellos después elegirán o no, favorezcan a que este vínculo sea sano y como fuerte? Por un lado, es un vínculo donde se aprende a resolver conflictos a través de la palabra, ¿no? Entonces ya cuando los chicos pueden empezar a hablar de lo que sienten, estoy hablando de chicos de 4, 5, 6 años, ya se puede, en una pelea entre hermanos, por ejemplo, educar en la empatía. Básicamente tratar de mostrarle a un hermano cómo se siente el otro. Algo tan práctico como si vos le rompes el juguete a tu hermano, probablemente él esté enojado o esté angustiado o no le guste, ¿no? Si vos haces esto con tu hermano, él va a sentir tal cosa. Entonces de ahí empieza a educar en la empatía, que es registrar el sentimiento del otro. Claro. Si vos le sacás algo que a él le importa, puede ser que a él le bronca, ¿no? Y después tratar de que ellos vayan resolviendo ese conflicto entre ellos, para que puedan tener experiencias donde sin que los padres operemos directamente. A veces los padres vieron que intervenimos para tomar partido, ¿no? Entonces decimos, bueno, en este caso Juan tiene razón, y si Juan tiene razón, María, por supuesto que es la hermana, va a chillar, ¿no? Entonces a veces tenemos que tener cuidado porque a veces tomamos parte muchas veces por el mismo. Claro. Y ahí es donde complicamos un poco la relación. Pero es importante que si no hay violencia, los hermanos puedan ir resolviendo los conflictos ellos mismos, sobre todo estos conflictos diarios, ¿no? Que tienen que ver con experiencias compartidas de juego, por ejemplo. Claro. Y cuando hay violencia, que es donde fracasa el diálogo, ahí sí creo que los padres tenemos que intervenir. Pero cuando aparece el otro, que es este otro distinto a mí, que mi hermano, es la primera vez que aparece en mi vida alguien diferente a mí, pero que es muy parecido porque lleva mi apellido y forma parte de mi misma familia, es una excelente oportunidad para trabajar la diferencia, ¿no? La conexión emocional con alguien distinto a mí. Claro. Y operar con el diálogo desde que los chicos son chicos para que puedan entender eso. ¿Y cambia, por ejemplo, el vínculo cuando son varones, todos varones o todas mujeres, o hay relaciones entre varones y mujeres en la misma familia? Sí, también es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Si yo, supongamos, soy un hijo varón, tener una hermana mujer me permite empezar a entender a las mujeres más allá de mi mamá, claro, ¿no? O de una abuela, o de una tía. Tengo a alguien de mi misma generación que es mujer y que me puede empezar
entender cómo es esto del otro sexo. El día de mañana, cuando yo tenga una novia, después mi mujer, haber tenido hermanas mujeres me puede favorecer bastante, aunque me complique en la diaria, porque somos tan distintos que ya desde que somos chicos nos damos cuenta de eso, pero cuando tenemos la posibilidad de tener hermanos del otro sexo, nos puede ayudar mucho a entender al otro sexo, aunque nos peleemos por la diferencia, ¿no? Pero puede resultar muy enriquecedor tener hermanos de otro sexo que me muestren cómo el otro sexo piensa, siente la vida, ¿no? Sus intereses, todo lo que después nos pasa en una pareja, que nos complica un poco, que tiene que ver con la diferencia. Pero si eso lo puedo empezar a aprender desde la infancia con un hermano o una hermana, es muy bueno. Después la similitud de tener a alguien del mismo sexo, por supuesto que me da esa afinidad de las experiencias compartidas con el mismo sexo, que también es muy enriquecedor, ¿no? Y hay hermanos del mismo sexo que se divierten mucho en la infancia, le pasan muy bien, porque tienen intereses muchas veces en común. Las dos experiencias me parece que enriquecen. Matías, acá justo nos llegó un mensaje que nos preguntaban, para que te preguntemos a vos, que hasta qué lugar en hermanos adultos se le da lugar a los políticos. ¿Cómo? A los políticos, a la familia política, digamos, al marido, claro, okay. Que no es hermano, pero que está casado, digamos, con alguien que es hermano. Sí. Esto trae muchas dificultades en la vida de las parejas. Yo creo que cuando ya somos todos adultos, la familia de origen tiene jerarquía, pero la familia actual, o sea, mi pareja actual tiene prioridad. Buenísimo. O sea, eso significa que es muy importante que mi pareja actual tenga prioridad por sobre mi familia de origen. O sea que yo tendría que priorizar, es un ejemplo, a mi mujer por sobre el vínculo con mis hermanos, para que mi pareja sea sana y funcione bien, y es la familia que yo elegí ahora. Ahora, por supuesto que esto se complica si yo tengo una pareja muy simbiótica y muy absorbente que quiere que yo rompa el lazo con mi familia de origen, ¿no? En ese caso hay que tener mucho cuidado, porque creo que no es bueno romper lazos con las familias de origen, haya pasado lo que haya pasado, porque tiene que ver con la historia y tiene que ver con la vida de uno. Entonces a veces hay complicaciones porque la pareja actual absorbe demasiado al otro o a la otra, y hay un conflicto de lealtades, ¿no?, entre mi pareja y mi familia de origen. Creo que hay que convivir con la historia y con mis elecciones actuales. Pero en la diaria la familia que yo elijo tener ahora tendría que ser mi prioridad. ¿Y qué hay de cierto, Matías, en tu experiencia, de las parejas que se forman con miembros que ocupan el mismo lugar en sus familias? Por ejemplo, 2 segundos hijos, o 2 terceros hijos, o 2 primeros hijos. ¿Eso tiene relación con el vínculo o no tiene nada que ver? No con el vínculo de la pareja, pero sí, por ejemplo, hay algunas generalidades que por supuesto después hay que aplicar a cada familia en particular, ¿no? Pero los primeros hijos, hay una ley en psicología que se llama la ley de la primogenitura, en la ley en psicología familiar, que es que el primer hijo, sobre todo si es varón, es el que tiene más derechos, pero también es el que tiene que dar más obligaciones, el más exigido, es el que sobre el que se esperó más. Entonces tiene los beneficios de haber tenido a los padres durante más tiempo, pero también muchas veces las expectativas más fuertes recaen sobre ese hijo primero. Claro. Entonces a veces es una hija mujer también y es la más exigida también. Entonces, bueno, una pareja de 2 primogénitos, por ejemplo, se tienen que cuidar un poco de las exigencias, ¿no? Claro. Porque suelen ser hijos más exigidos entre sí, ¿no? Y después, cuanto menos esperamos de los hijos, entonces tenemos nuestro 7º hijo que lo hemos esperado menos y lo queremos mucho. Suelen ser hijos un poco más libres también, ¿no? Porque, bueno, los gurrumines de la familia suelen ser un poco más libres en general. Claro. Pero más que todo eso, el lugar que ocupó cada uno en su familia en las características que tiene, ¿no? Está bien. Y así como hay rasgos generales para el primero, ¿hay también para el del medio, por ejemplo? Sí, ahí claro, porque depende de la cantidad de hijos que tengamos, pero así como sobre el primero han recaído muchas expectativas. Después hay que ver cuánto tiempo pasa para el segundo hijo de aparición en la vida de la familia. Pero esto que se dice del hijo del medio, que es un hijo que ha quedado entre puntas, ¿no? Valdría para familias, por ejemplo, de 3 hermanos, de 4, familias más numerosas no.
Pero a mí me interesa más pensar en que también es una generalidad, ¿no? Pero que el hijo mayor tiene muchos aspectos del padre y el segundo, la segunda, muchas veces tiene más aspectos de la madre. Es algo que yo veo en mi experiencia, digamos, no es que significa que son 100% iguales a uno o al otro, pero que hay un cierto acercamiento entre el hijo mayor y el padre, y el segundo, la segunda, la madre. En mi experiencia yo lo veo. Eso me interesa más mirar eso que si es el hijo del medio, sobre todo en una familia numerosa, que ya ahí no veo tanto esta característica. Muchas veces se lo asocia como al más o inseguro, ¿no? O al que ha sido menos mirado. Me parece que más una fantasía popular que algo que se ve en la familia. Matías, ¿qué pasa cuando en una familia por ahí hay alguno de los hermanos con algún problema, ya sea alguna discapacidad o no sé, algún problema de salud mental, digamos, algún hermano con algún tipo de problema? Digamos, ¿cómo funciona el resto de los hermanos? Desde lo más... Sí, entiendo. Cualquier discapacidad o un trastorno grave suele generar en una familia emociones intensas, tanto agradables como más dolorosas, ¿no? Hay experiencias donde los hermanos de chicos con una discapacidad realmente sostienen mucho a ese hermano con muchísimo amor, ¿no? Y me parece que es algo muy agradable de ver en esa familia, ¿no? Donde esos hermanos protegen y cuidan a su hermano que no puede tanto como ellos o que puede otras cosas, y realmente es muy afectivo ver ese vínculo, ¿no? Y después, por supuesto, que también puede generar celos porque se lo cuide demasiado, o alguna culpa por estar mejor en la vida también, ¿no? Matías, pero muy complejo, pero a veces, digamos, si en la frente al hermano, bueno, con algún problema pueden ser muy importantes para él, pero ¿qué pasa por ahí para el hermano que como que por ahí se esfuerza de más, o no sé, o se vuelve siente que es su responsabilidad muchas cosas de su hermano? Entiendo, sí, va a tener mucho que ver con lo que hagan los padres con eso, ¿no? Como si los padres pueden ellos encargarse del cuidado prioritario de este hijo, y toman su parte, que es su mayor responsabilidad, o sea, en principio no es característico del vínculo entre hermanos la responsabilidad por ese hermano que no puede tantas cosas. Si los padres están ocupando su lugar, esto es muy aliviador para los hermanos, ¿no? O sea que si esta situación dolorosa que la vida nos enfrenta hace que papá y mamá se puedan hacer cargo de lo que les toca, no va a haber muchos inconvenientes en la fratría entre los hermanos, ¿no? Porque hay un papá y una mamá que se pueden hacer cargo de lo que a ellos les compete, que es el cuidado básico de este hijo. Se podría complicar un poco si esto no es así, o si le pedimos de más a un hermano. Por ejemplo, no es una función de un hermano educar a otro hermano. No es una función de él, es una función inherente de los padres. Puede cuidarlo un día, puede hacerse cargo de algunas cosas si tiene mucha diferencia de edad, pero la educación no depende de él, ¿no? Entonces, a veces en familias muy numerosas se delegan cuestiones en los mayores de educación directamente, que por ahí no es lo mejor, sobre todo si hay un papá y una mamá que se pueden hacer cargo de lo que les corresponde, ¿no? Cuando los padres nos hacemos cargo de lo nuestro, entre los hermanos hay menos dificultades. Claro. Ahora, escuchándote hablar, Matías, y recién nombraste una de las leyes de psicología familiar, parecía, o sea, claramente como un orden, ¿no? Que ayuda a la sanidad de la familia, supongo, o a la sanidad de los vínculos. Y no estamos muy acostumbrados a que nos digan de que existe un orden de las cosas que ya viene dado. ¿Querés profundizar un poquito en cuáles son algunas de estas reglas no dichas, digamos, de la familia? Sí, yo creo en una ley que se llama la ley de la antecedencia en el tiempo, que es una ley de un autor para lo que les interese, que se llama Bert Hellinger, un terapeuta alemán que ha estudiado familias, y él habla de que los miembros en un sistema familiar que están hace más tiempo en ese sistema familiar tienen derechos por sobre los que vienen después. Esto da una jerarquía
Entonces un abuelo es un abuelo, un padre es un padre y un hijo es un hijo. Y un hijo mayor es un hijo mayor y un hijo menor es un hijo menor. Entonces es verdad que el mayor tiene más derechos porque está hace más tiempo en el sistema familiar. Esto ordena, ordena la antecedencia en el tiempo, porque estoy hace más tiempo tengo derechos, más derechos. Y también tengo más obligaciones, por eso los mayores a veces se sienten más exigidos. Pero vieron que los hermanos siempre nos quejamos por los lugares que nos tocan. El mayor se queja por mayor, el menor se queja por menor, pero hay un orden. Entonces es cierto que el hermano mayor tiene algunos derechos por sobre el más chico. Eso no significa que tenga derechos a la violencia, por ejemplo, ¿no? Pero sí que tiene más derechos por sobre él. Ha estado más tiempo en esta familia, ¿no? Entonces da un orden. La jerarquía en una familia hace que el amor se note más. O sea, hay una relación, creo yo, entre este orden y el afecto, ¿no? Cuando el abuelo es el abuelo, el padre es el padre y el hijo es el hijo, y eso se respeta, el afecto entre esas tres generaciones circula mejor. Claro. Si un hijo tiene que decirle a un padre cómo tiene que vivir, esa relación se empieza a complicar y el afecto está, pero ya no se nota tanto. Se obtura, se frena la emoción del amor cuando se invierte ese orden. Entonces un hijo educa a un padre, por ejemplo, o le da consejos en las cosas más importantes de su vida. No es el orden natural en una familia, ¿no? Claro. Matías, la última y te dejamos ir. Cuando vos recién decías que un hermano, o sea, los hermanos nacen en distintos momentos de la vida de los padres. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si un hermano nace en un momento difícil de la vida de la madre o del padre y a ese hermano le faltó mirada? Él tiene que resolverlo internamente con sus pares, porque son sus pares, digamos, y tiene celos contra sus hermanos, o es algo que tiene que llevar en su vínculo con sus padres. Por ahí las dos cosas, eso va a dejar una herida, todos tenemos alguna en nuestra vida, pero con esta puntualmente que me preguntabas, que es un hijo que nace, por ejemplo, en una crisis de una pareja, ese hijo va a tener que portar eso que lo tiene desde que él nació. Por ahí nació en un momento en que sus padres estaban abocados a resolver esa crisis, y va a tener que ir llevando eso y trabajándolo, sanándolo sobre todo, ¿no? Cuando tenga la edad pertinente es importante que él pueda hablar esto con los padres, si tiene esa posibilidad, por ahí con hermanos mayores también, que por ahí vivieron esa experiencia pero tenían otra edad también, y esto forma parte de todo ese proceso de sanación, ¿no? Pero sí, por supuesto que es una herida como pueden tener otros hijos con otras cosas, pero la historia va dejando algunas ausencias y esas ausencias van dejando heridas y eso es lo que hay que ir sanando con la vida, pero sobre todo yo creo que con la adultez, ¿no? Lo que sana mucho eso es entender que más allá del momento en el que uno nació, se le ha dado la vida a uno, ese padre y esa madre han dado la vida, y agradecer eso es muy sanador. Han podido tener sus carencias y sus ausencias y han hecho lo que han podido, pero me parece que cuando un hijo ya entra a la adultez tiene que agradecer esa vida y eso sana la historia, por supuesto incorporando también esas carencias y eso que dolió. Pero el agradecer da felicidad, me parece a mí. O sea, a mí no, a algunos sabios que yo leo, gente que sabe más que yo. Bueno, la verdad que interesantísimo, Matías. Muchísimas gracias por esta nota con Citas de Radio. Bueno, un saludo como siempre, un gusto para mí y un abrazo grande. Adiós. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Matías Muñoz en esta columna Pensando en Familia, charlando sobre el vínculo con los hermanos.